Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos nessa atividade da disciplina Ensino Superior pós-pandemia da Covid-19, repercussões nos sistemas latino-americanos. Trata-se de uma disciplina que está sendo oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrada por mim, André Pires, da Uniso e colaborador da UFRJ, e pela minha colega Maria Lídia de Oliveira Barbosa, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Trata-se de um curso bastante inovador, porque ele está sendo oferecido de maneira totalmente online, e uma parte do curso está sendo reservada para que colegas de diferentes países da América Latina possam vir aqui e contar suas experiências, sobretudo, de como os sistemas de ensino superior desses países reagiram à pandemia. E, nesse momento do curso, nós temos a parceria, né, sempre muito importante, do Laboratório de Pesquisa em Ensino Superior, do LAPES, da UFRJ, pelo qual essa nossa atividade está sendo gravada. Eu peço para que aqui que não assistiram os outros encontros anteriores, de convidados que vieram, né, da Argentina, do Chile, do Brasil e do Uruguai, que o façam, né, pelo site do Laboratório de Pesquisa do LAPES, né, da UFRJ. Bem, hoje nós vamos ter a grata satisfação de estar aqui com a professora Yolanda Rodrigues, da Pontifícia Universidade Católica do Peru. A professora Yolanda é uma grande amiga, uma querida amiga nossa, parceira de muitas atividades, trabalhos, eventos, seminários, e para nós é uma satisfação muito grande poder contar com ela novamente nessa atividade aqui do nosso curso, e ela vem exatamente falar um pouco sobre essas repercussões da pandemia no sistema de ensino superior peruano. Eu vou apresentá-la, depois vou passar a palavra para ela. A professora Yolanda Rodrigues é socióloga, ela é mestre em Ciências Políticas pela Flaxo, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui pós-graduação em Políticas Educativas pela Universidade Alberto Hurtado de Santiago, é professora associada do Departamento Acadêmico de Comunicações da Pontifícia Universidade Católica do Peru, é diretora do Programa de Mestrado em Comunicações da PUC do Peru e professora do Programa de Mestrado em Política Social da Universidade Nacional Maior de São Marcos. Ela é investigadora Renacite Carlos Monge Medrano, e suas áreas de investigação e docência são políticas públicas e a equidade na educação superior, interculturalidade, dinâmicas de inclusão e exclusão na universidade, trajetórias educativas universitárias, comunicação, memória e festa popular em sociedades pós-conflito e comunicação e turismo sustentável. Eu vou pedir para a professora Yolanda começar falando, para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor, de como que o contexto político, econômico, mas sobretudo político do Peru, é fundamental para que a gente possa compreender, né, enfim, as transformações e as reações do ensino superior peruano. Então, passo a palavra para a professora Yolanda. No puedo hablar casi de nada que no sea apelando al contexto primero, ¿no? Eso creo que tiene que ver con nuestra formación en ciencias sociales, que siempre necesitamos ubicarnos en un contexto social, político, histórico, aunque sea un contexto histórico de corto plazo, ¿no? Pero me pareció importante empezar por aquí. La pandemia y cómo esta afecta a la enseñanza superior, al sistema universitario en particular, ¿no? Que es el título del curso, ¿no? Ensino superior post-pandemia, repercusiones en los sistemas latinoamericanos. Voy a hablar solo de mi país. No podría reflexionar sobre ello si no es ubicando, digamos, en qué contexto político la pandemia se ha dado y sigue presente, ¿verdad? Las autoridades sanitarias de Perú acaban de informar que o Perú entró en una cuarta fase de la pandemia. Entonces todavía estamos en la pandemia, estamos en la cuarta fase, ¿no? Sin duda alguna eso va a tener algún efecto, todavía no lo sabemos,
en términos del funcionamiento del sistema educativo en general y universitario en particular, ¿no? Pero entonces nosotros todavía estamos en el proceso de la pandemia, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha dado la situación del enseñanza superior desde el año 2000 para acá? Es importante considerarlo. Entonces, la idea que quiero compartir con ustedes es que este contexto del año 2020 al 2022, o sea, al presente, es un contexto fundamentalmente definido por la inestabilidad política. Como en otros países de la región, lo estamos observando también en otros países de la región, en unos más, en unos menos. Yo diría que en el caso de peruano, es un contexto altamente inestable políticamente hablando, ¿no? Y ha sido muy agudo como situación política inestable justamente a partir, digamos, en la etapa de la pandemia por el COVID-19 a partir del año 2020. ¿Sí? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien la velocidad? ¿Está bien? Entonces, intenté hacer una línea de tiempo para ubicar allí del año, digamos, lo más significativo en términos de proceso político ha estado marcado por los procesos electorales, ¿no? Las elecciones presidenciales en el Perú son elecciones generales donde elegimos presidente y congreso en una misma fecha. Y entonces del año 16 al año 22 hemos tenido 2 procesos electorales, ¿no? En situaciones de mucha inestabilidad, mucha inestabilidad. Entonces intenté hacer una línea de tiempo donde relacionaba estos procesos políticos muy marcados por los procesos electorales, y ahí iba ubicando, digamos, la pandemia, el inicio de la pandemia y luego los 2 años siguientes. Yo quería comentarles que mientras hacía yo esta línea de tiempo, me asombraba yo misma de cómo es posible que hayamos vivido y estemos viviendo con esta inestabilidad. O sea, ¿qué gobierno, qué Estado puede resolver una emergencia sanitaria con un nivel de inestabilidad política tan alto? Pero bueno, el proceso peruano efectivamente ha sido de una marcada inestabilidad, ¿no? Entonces, en el año 16 tuvimos elecciones en calendario normal, elecciones generales, se eligió un presidente en ese momento, y ahí se marca una conducta política muy fuerte por parte de la candidata perdedora, que ha mantenido esa conducta hasta el siguiente proceso electoral el año 21, ¿no? Una candidata que no acepta su pérdida y lidera una oposición muy fuerte, primero desde el Congreso, donde tuvo mayoría absoluta, ¿no? El año 16, con varios intentos en primer lugar, de oposición a todas las políticas que emanaban del Poder Ejecutivo, o sea, de la presidencia, del gabinete, y luego las medidas frente a la emergencia sanitaria también recibieron mucha resistencia y oposición desde ese lado político, ¿no? Pero todavía no hay pandemia el año 16, pero hay sí mucha inestabilidad provocada por esta resistencia a aceptar los resultados electorales, y finalmente el presidente que fue elegido el año 16 se vio envuelto en una investigación por supuesto delito de lavado de activos, y fue obligado, renunció, ¿no? Renunció al cargo de presidente de la República y le sucedió el vicepresidente en ese momento, ¿no? Esto ocurrió el año 18, ¿no? Ya estamos en un clima de mucha inestabilidad con la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente. Pero el vicepresidente, que entró en funciones el año 18, un año después disolvió el Congreso, ¿no? Usando una prerrogativa presidencial totalmente legal, debido a la negativa del Congreso de dar la confianza a los gabinetes instalados, que ya hubo varios gabinetes allí. Hace uso de esta prerrogativa presidencial y disuelve el Congreso el año 19. O sea, para que vean el nivel de la inestabilidad, ¿no?
El año 20 se hacen las elecciones complementarias para el Congreso que fue disuelto, y empieza también la pandemia. En el Perú, la educación, el ciclo escolar, tanto de educación básica como de educación superior, empieza en el febrero-marzo, ¿no? Es el inicio del año lectivo escolar. Entonces, el inicio de la pandemia coincide con el inicio del año escolar en todo el país, ¿no? Se declara la emergencia, se dan las primeras medidas frente a la emergencia, como en otros lugares seguramente se pensó que era temporalmente. Todos hablamos de que en mayo ya volveríamos a las aulas, obviamente eso no ocurrió, hasta ahora no ha ocurrido, estamos en junio del año 22, ya vamos a llegar allí, pero se dan entonces las primeras medidas que consistieron fundamentalmente en el aislamiento social. Y eso implicó que obviamente no hubo clases en todo el sistema educativo en el nivel básico y superior, ¿no? Y se estableció la educación a distancia emergencial, fue de emergencia, ¿no? En el país tenemos comparado con otros países, un rezago importante en lo que es la enseñanza a distancia, ¿no? No ha habido mayor desarrollo al respecto, entonces fue con mucha claridad una solución de emergencia, ¿no? Para la educación básica se creó un programa nacional, Aprendo en Casa, que hizo uso de distintas tecnologías de la información y de la comunicación, usó el Internet, pero también usó la televisión, usó la radio, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la grandes desigualdades de acceso bueno, a conectividad y acceso a Internet que hay en el país, ¿no? Entonces el programa pues no podía expandirse a todo el país porque hay tremenda brecha, lo llamada brecha digital, es muy real en el Perú, ¿no? Entonces usó también la radio y la televisión para este programa de Aprendo en Casa. Se usó mucho el celular, ya sabemos por estudios internacionales que el celular y en particular el WhatsApp, la red social WhatsApp ha sido pues la reina de la educación a distancia, lo que se ha usado mucho para la educación, también en el caso peruano ha sido, nadie lo previó, pero resultó siendo así como práctica de la población, muy usado para efectos de la educación, ¿no? Pero nuevamente estamos en un clima de inestabilidad política. En octubre del año 20, en pleno primer año de la emergencia sanitaria, y con ninguna medida aún más allá del aislamiento social, bueno, se empezaron a dar bonos, ¿sí? Bonos, dinero en efectivo a, a las familias, ¿no? En octubre del año 20, después de varios intentos de vacancia presidencial, destituyen al presidente, el Congreso destituye al presidente Vizcarra, ¿no? Y durante un brevísimo lapso de tiempo, el presidente del Congreso, porque la ley lo establece así, asume la presidencia de la República ante la vacancia del presidente, ¿no? Eso produjo una enorme movilización social en todo el país, una protesta muy grande a nivel nacional, muy violenta, o sea, respondida con mucha violencia por parte de la policía y las autoridades. 2 estudiantes universitarios murieron en aquellas protestas de octubre-noviembre del año 20. Estamos en el primer año de la pandemia, ¿no? Fue tan fuerte la reacción social que este presidente de 5 días renunció y el Congreso eligió un nuevo presidente del Congreso y por tanto presidente del país, presidente de la República, ¿no? Ahí sale elegido el señor Sagasti, que ocupó el cargo de presidente de transición hasta las elecciones del siguiente año, porque efectivamente estaba establecido que los comicios que se realizan cada 5 años se celebrarían en abril del año 21, ¿no? Entonces fue por eso un gobierno de transición a la espera de las siguientes elecciones presidenciales que ocurrirían en abril del año 21. El año 21, en febrero, empieza la vacunación, ¿sí? Lo que ocurre durante el gobierno de transición es la compra de las vacunas.
Las vacunas llegan al país en el verano del año 21. Y en febrero empieza el proceso de vacunación de la población. Yo entiendo que en otros países este proceso había empezado antes, ¿no? Nosotros empezamos ahí el proceso de vacunación. El proceso de vacunación siguió a un ritmo bastante bueno, ¿no? Bastante bueno fue, a pesar de las resistencias de parte de la población, porque también en el Perú hay un movimiento antivacunas importante. Sin embargo, el proceso ha avanzado, según los entendidos, relativamente bien, ¿no? En términos de cobertura de vacunación. Donde más resistencia hubo fue en la juventud universitaria, que es la que más resistencia presentó ante la vacunación. Pero ahí hubo un despliegue de estrategias interesantes, lo podemos conversar después, que creo que logró de una manera satisfactoria su propósito, ¿no? Bueno, estamos en el año 21, segundo año, inicio del segundo año de la pandemia, empezó ya la vacunación, las clases permanecían a distancia en todo el sistema educativo, ¿sí? En abril se celebran las elecciones presidenciales y parlamentarias, altamente polarizadas, como ha ocurrido en otros países de la región también. En el Perú fueron muy polarizadas entre los, sobre todo en la segunda vuelta, entre los dos, digamos, candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Lo interesante aquí es que la candidata que llegó a la segunda vuelta es la misma que participó en el proceso del año 16, que perdió y que se resistió a aceptar la pérdida. Y este año ocurrió lo mismo, ¿no? La candidata perdió, es la candidata del Fujimorismo, de Fujimori. Bueno, en otro momento podemos conversar de lo que significa ese nombre, ¿no? En la política nacional. Y nuevamente encabezó en la oposición, una fuerte oposición al candidato que resultó ganador, ¿no? El argumento de esta oposición es que se produjo un supuesto fraude en el proceso electoral. Supuesto porque han habido comisiones internacionales y demás que han demostrado que no hubo ningún fraude. Lo que ha habido es un margen de diferencia entre los dos candidatos sumamente estrecho. Igual pasó el año 16, ¿no? Igual ha pasado en Colombia en este momento, pero no ha producido esa reacción por parte de los candidatos que perdieron, como en el Perú se ha pasado, ¿no? Lo notable es que en esta oportunidad de las elecciones del año 21 se han hecho visibles unas corrientes que no las teníamos, no las habíamos observado, al menos no en esa magnitud en el país, y que no tenían tampoco una representación en el Parlamento, pero han emergido sectores, o se han expresado, porque no podemos decir que de repente han aparecido, ¿no? Se han expresado también en el Congreso, como fuerzas políticas, sectores ultraconservadores. Eso es una novedad en el panorama político nacional. Pensamiento conservador y ultraconservador y partidos conservadores y ultraconservadores sí han existido en la historia nacional, por supuesto que sí, pero no se han expresado como ahora en el siglo XXI, en el año 21 además se han expresado y con representación parlamentaria, ¿no? Este es un dato muy importante que no lo podemos dejar de lado cuando pensamos en qué pasa con el sistema educativo en el país, ¿no? Se abre un nuevo panorama también donde este pensamiento neoconservador va a tener también sus expresiones de interés que fundamentalmente tienen que ver con el desarme de las reformas educativas que en el Perú recientemente se emprendieron y sobre todo de las reformas de la educación superior. Además de estas fuerzas de ultraderecha, ¿no? De conservadoras, de ultraderecha, ultraconservadoras, también se hacen presentes en el Congreso intereses claramente, o digamos, evidentemente, no hay que especular mucho, es muy, muy evidente, grupos de interés vinculados con el crecimiento de la oferta de educación superior,
sobre todo universidades, que se crearon a raíz de unas facilidades que se dieron para la creación de estas universidades privadas a finales de los años 90, que justamente quien creó esa norma que permitió el crecimiento de instituciones privadas en todo el sistema educativo, pero sobre todo en educación superior, fue el padre de esta candidata Fujimori, ¿no? Que fue presidente dictador en los años 90, ¿no? Quien creó, digamos, las condiciones legales para el crecimiento de la oferta educativa de educación superior. Totalmente desregulada, porque en el país no había. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con Brasil, que lo conozco mejor, pero entiendo que también en Argentina es algo similar, y en otros países donde existen sistemas supranacionales que, digamos, establecen el marco normativo en el cual se desarrolla la oferta de educación superior universitaria en particular. En Perú eso es algo muy reciente. En 2015 se crea la institución que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, como dice acá la sigla, ¿no? Se crea el año 15. Lo vamos a ver con más detenimiento un poquito después. Pero estas fuerzas conservadoras en el Congreso también, digamos, se suman otras fuerzas que tienen un interés muy vinculado con esta oferta educativa que va a resentir la creación de la SUNEDU, porque va a comenzar a poner la superintendencia reglas para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a las instituciones de educación superior privadas y públicas. Entonces, estos intereses, que además son muy lucrativos, la educación da muchísimo dinero. Entonces, estos intereses que generan muchísimos ingresos a las empresas, sobre todo a las universidades privadas lucrativas, pues se resisten a estas iniciativas de reforma de la educación superior, y hace muy poco, en estas últimas semanas, acaban de aprobar en el Congreso cambios en la superintendencia, que en resumidas cuentas lo que hacen es restarle capacidad de intervención. O sea, han debilitado la institucionalidad que se creó para regular el sistema universitario, ¿sí? Estableciendo normas de calidad para otorgar las licencias de funcionamiento. Entonces es muy importante todo lo que ha pasado en estos últimos años muy recientes, ¿no? Y todo eso ha pasado en el contexto de la pandemia, ¿no? Inestabilidad, emergencia de nuevas fuerzas conservadoras, de intereses fuertemente vinculados con la oferta de educación superior desregulada, privada, ¿no? Y fuerte oposición al Ejecutivo. Entonces, el desmontaje de la reforma de la educación universitaria es una de las principales, digamos, iniciativas de política de este momento, ¿no? Del año 2022. ¿Qué otro elemento de contexto muy importante hay que considerar? La inestabilidad institucional que se refleja en los cambios constantes de ministros. En Brasil son secretarios, ¿no? Secretarios de educación. En el Perú son ministros, ¿no? La máxima autoridad del sector educación, no solamente en el caso del sector educación, en otros ministerios también, pero ahora nos vamos a referir a educación, han cambiado entre el año 2020 y el año 2022, o sea, durante la pandemia hemos tenido 5 secretarios de educación. Yolanda, no Brasil são ministros também, foram 5 também. También, bueno, estamos igualmente pero ustedes tienen una autoridad a nivel federal, ¿no es cierto? Que puede hacer... O ministro funciona no nível federal, e nos estados você tem os secretários estaduais de educação. O secretario estadual puede hacer su parte, ¿no?
tiene márgenes de Sim, acción. sim, Exacto. certamente. Puede hacer una gestión muy distinta a la del ministro, creo, ¿no? Claro. Normalmente, nos estados, fica sob o comando dos estados a educação média, o ensino secundário. Mas há estados, boa parte deles já tem também universidades que são diretamente administradas pelos estados, mas a legislação que regula o funcionamento é federal. Eu até tenho uma pergunta sobre isso no Peru. Sí, acá la legislación es nacional. Y Sí. luego de la autoridad del ministro no hay nada. No hay nada. Esa es la autoridad, ¿no? Y entonces las posibilidades de hacer una gestión diferenciada por regiones, por ejemplo, aunque hay gobiernos regionales, existen los gobiernos regionales, en verdad no tienen mayor injerencia en hacer una gestión diferente en educación, ¿no? Se rigen todos por lo que el ministerio establece. Entonces los cambios de ministros tienen una altísima repercusión, muy, muy grande, ¿no? Probablemente porque no hay esas otras autoridades intermedias que podrían, digamos, hacer ese espacio de acción, ¿no? Bueno, hasta todo el año 20 y el año 21 la educación se ha hecho de manera a distancia, remota, a nivel de educación básica y a nivel de educación superior. Para este año ya se anunció el retorno gradual a la educación presencial en el nivel de la educación básica. Entonces las escuelas han estado haciendo un retorno progresivo a la presencialidad, ¿sí? Todavía no es el 100%. Por ejemplo, en el caso de mis nietos, por poner ejemplos cercanos, no van a la escuela los 5 días a la semana, o el horario no es completo, ¿no? El horario es menor, más reducido. En algunas escuelas no van todos los días. Y la palabra no es facilidad, no es una forma apropiada de expresarme, pero por ejemplo, a raíz de un anunciado paro de transportes, pero no en la ciudad, sino transporte de carga, el ministerio decidió que nuevamente los niños no iban a la escuela el día de hoy. Entonces, fácilmente se retorna a una situación de no presencialidad, ¿no? Yo creo que eso se explica por la precariedad, digamos, institucional en la que vivimos, dado los cambios de autoridades constantemente, ¿no? Bueno, en el caso de la educación superior, se habló de que hasta el año 2023, debido a la emergencia, las universidades todavía podían mantener la educación a distancia, pero que debían ya de prever el retorno gradual. Pero teníamos como techo, como referente, el año 23, ¿no? Y así hemos venido trabajando. Hay que diferenciar dos situaciones, la pregraduación y la posgraduación. En la pregraduación, en los estudios de pregrado, ha habido un retorno gradual a la presencialidad, pero en porcentajes todavía pequeños. Algunos cursos se priorizaron los cursos que requerían, por ejemplo, laboratorios, el uso de laboratorios, eso tanto en la educación pública como en la privada, ¿no? Entonces, hay un retorno gradual a discreción de cada universidad que decide cómo hace ese retorno gradual, pero aún no estamos en un porcentaje significativo de presencialidad, al contrario, estamos todavía en un alto porcentaje de educación a distancia. Y en la posgraduación se mantiene 100% a distancia. Estos cambios de autoridades sí efectivamente conllevan inestabilidad que obviamente repercute en las instituciones que tienen que adecuarse a los cambios, ¿no? Repentinos. ¿Por qué digo repentinos? Porque se aprobó una norma a nivel nacional con la cual el año 23 retornaríamos a la presencialidad.
Por tanto, el año 22 era un año de preparación. Íbamos a prepararnos para el retorno, ¿no? El 17 de junio, el gobierno decidió que en agosto del año 22 todos debemos regresar a la presencialidad. O sea, falta un mes y medio, y en ese tiempo, digamos, el gobierno da el aviso de que debemos regresar a la presencialidad. Entonces, es muy difícil, no es posible prever en tan corto tiempo un retorno donde hay que considerar que una parte importante de la matrícula es de estudiantes que no están residiendo, por hablar de Lima, en la ciudad de Lima, están residiendo en otras ciudades del interior, justamente por la virtualidad, en el trabajo y en los estudios. Entonces, estos estudiantes empezaron sus programas siendo la educación a distancia. No van a dejar tan rápidamente ni repentinamente lo que están haciendo en sus lugares de residencia, donde probablemente también trabajan, para venir a Lima a estudiar. Entonces, ahí tenemos un problema que estamos viendo cómo lo resolvemos. Así, por decirlo de manera muy resumida, todavía estamos en el shock del aviso, del anuncio, y viendo cómo nos adaptamos para dar una respuesta a este anuncio de parte del gobierno, ¿no? Pero no quiero profundizar más en el caso específico, sino para destacar realmente el tema de la inestabilidad, de la improvisación en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque, repito, seguimos en esto, ¿no? Bueno, eso como contexto general, que creo que es importante siempre considerarlo, ¿no? Ahora, ¿qué significó o qué significa? Bueno, aunque todavía sigue el virus y sus variantes, ¿no? La mortalidad sí ha disminuido muchísimo. El año 22 fue terriblemente mortal, y bueno, eso luego empezó a bajar. Este año buena parte de la actividad comercial se ha recuperado casi completamente, sí, se ha recuperado en gran medida. Ello porque los índices de mortalidad bajaron notablemente, ¿no? Sin embargo, la alerta todavía está prendida, ¿no? Bueno, algo que podría decir sobre la pandemia del COVID-19 y los efectos en la continuidad educativa. Lo primero, que seguramente como en otros países, los efectos en la continuidad educativa o los efectos en la educación no son iguales en el país dada su diversidad, ¿no? Eso creo que es algo que nos caracteriza a varios países de América Latina. Afecta de manera diferente a los diferentes grupos de la población, ¿no? Por su condición socioeconómica, por su lugar de residencia, la ruralidad es un elemento muy importante. Y entonces la pandemia afectó y afecta de manera muy diferenciada, ¿no? Y eso, pues, puso en evidencia las desigualdades tan fuertes que prevalecen en el país, desigualdades sociales, ¿no? Mostró también, el año 20 se habló mucho de eso, se hizo muy poco sobre eso, pero se habló mucho de la persistencia de la pobreza. El Perú, es uno de los países que experimentó en las últimas décadas un crecimiento económico notable, ¿no? Crecimiento del PBI, muy importante. Y eso, ¿basado en qué? Basado fundamentalmente en los precios de los minerales. El país depende altamente de la exportación de sus minerales, ¿no? Entonces, precios elevados significaron una enorme ventaja para la economía nacional y le permitió ese crecimiento, en fin, muy llamativo en estas décadas, ¿no? Sin embargo, la pobreza ha persistido, ¿no? La pobreza urbana ha crecido y la pobreza rural se ha mantenido, ¿no? Y la pobreza en el oriente peruano, en la zona, en la Amazonía. Los indicadores educativos más bajos en todos los niveles, educación básica y educación superior, están en las regiones rurales, andinas y amazónicas. Entonces,
ese crecimiento espectacular del Producto Bruto Interno del PBI no ha significado una mejora en la economía de la población porque la pobreza ha persistido. Y en esas condiciones, en esa situación es que hemos vivido la pandemia, con un sistema de salud público colapsado, por falta de inversión del Estado en la salud pública por décadas, y eso fue lo primero que, digamos, el gran drama del COVID fue que el sistema no tuvo mínimamente la capacidad de responder no solo por la envergadura de la pandemia, que de por sí en todo el mundo ha sido un desafío, sino que contábamos con un sistema de salud en colapso, ¿no? Con una salud por privatizada hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, por otro lado, la llamada brecha digital también fue evidente, la brecha digital. En el año 20 se calculaba, estas son cifras oficiales, disculpe si no tengo aquí a la mano la fuente, pero sí, son cifras oficiales. El año 20 teníamos que solo el 40% de los hogares peruanos tenían conexión a Internet. No sé cómo es en Brasil. Ustedes me dirán si estamos por ahí, si estamos cerca, cómo es allá, ¿no? Pero el 40% es el promedio nacional de los hogares peruanos. Pero hay grandes diferencias, ¿no? En Lima metropolitana, el 66% de los hogares tiene conexión a Internet, mientras que en las áreas rurales el 9,9% de los hogares tiene conexión a Internet. Esa es una brecha evidente, ¿no? La población de 6 años y más años de edad, ¿no? Usa Internet, pero de manera muy diferenciada también. En Lima metropolitana, más del 70%, casi el 73%. Esto es el año 20, ¿no? En el resto del país no es la mitad, ¿no? El 42,9%. Y en las zonas más pobres del país, que sería la Amazonía y una región que es Huancavelica, ni el 30%. ¿No? Esto tiene sin duda alguna efectos en las posibilidades de acceder a la educación a distancia, la brecha digital, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el gobierno o los gobiernos que se han sucedido desde el año 20 hasta el momento para enfrentar la pandemia del COVID? Bueno, en marzo, la declaratoria de la emergencia, ¿no? Y la decisión de continuar la educación de manera remota, ¿no? Esto evidentemente no fue inmediato, tomó un tiempo. Yo voy a referirme sobre todo a las universidades, pero se suspendieron las clases presenciales en todas las instituciones educativas y en todos los niveles educativos a nivel nacional, ¿no? Y el gobierno dispuso medidas excepcionales para asegurar la continuidad de la educación de manera remota. Aquí me voy a referir a la educación universitaria fundamentalmente, ¿no? 92 universidades tenemos en el Perú, 92 universidades entre públicas y privadas, de las cuales 67 de ellas habían iniciado clases de manera remota en junio del año 20, ¿no? En junio del año 20 se iniciaron clases de manera remota. Yo como profesora de la PUC empezamos clases con 15 días de retraso. Empezamos las clases en abril, si no me equivoco, ¿no? Quizás fue de las primeras universidades que empezó clases el año 20, ¿no? Con un mes, digamos, después del inicio formal del año lectivo, ¿no? Oficialmente, la información oficial indica que en septiembre del año 20 ya todas las universidades públicas habían iniciado clases de manera remota, ¿no? Y tenemos esos meses de pérdida hasta septiembre, en que recién pudieron empezar clases las universidades públicas. Por otro lado, ¿qué otras respuestas particulares se dio en la emergencia sanitaria, ¿no? En el año 20, el Programa Nacional que otorga bolsas a jóvenes en pobreza y extrema pobreza para que hagan estudios superiores, universitarios y no universitarios,
creó modalidades nuevas a raíz de la pandemia, nuevas formas de beca, de subsidio, de bolsa, para enfrentar el riesgo de deserción. Claro, aquí el problema, el riesgo era que los estudiantes desertaran de las universidades, dejaran la universidad producto de la emergencia sanitaria y la crisis económica que produjo, ¿no? Entonces se crearon nuevas formas, nuevas bolsas para enfrentar el riesgo de deserción. Ayudas, por ejemplo, de alimentación, ayudas para transporte, no tiene sentido, nadie se movía, pero probablemente sí para alimentación sobre todo, ¿no? Y evitar el retiro de estudiantes por efecto de la pandemia. Bueno, estas son algunas de las bolsas especiales que se crearon para enfrentar el riesgo de abandono de los estudiantes bolsistas, ¿no? Tratando entonces de amortiguar el efecto de la pandemia. Bueno, Yolanda, você me permite só te interromper rapidinho, sim. porque eu estou com uma curiosidade. Essas bolsas que foram criadas no Pronavec, elas se somaram àquelas que já existiam, por exemplo, a Becas 18, a Vocação Maestro, ou elas eram independentes, ou elas poderiam ser agregadas? Se crearon estas nuevas, no existían, se crearon estas modalidades de bolsas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue identificar estudiantes de mayor riesgo de abandono, y entonces se sumaron estas bolsas. En algunos casos, fueron bolsas, mejor dicho, las bolsas que se crearon anteriormente para estudiantes, para que estudiaran una carrera universitaria, se mantuvieron, y se crearon estas otras que no estuvieron dirigidas para estos mismos estudiantes bolsistas, sino para nuevos beneficiarios, que eran estos estudiantes en riesgo de abandono. No sé si me dejo entender, ¿no? Nuevas bolsas se crearon para atender una nueva población necesitada de apoyo para continuar sus estudios. Eran los que ya estaban estudiando, pero que estaban en riesgo de abandonar. Entonces, estas bolsas se crearon para esa población estudiantil. Ok, obrigado. Lo que, bueno, sigo avanzando por aquí. A nivel global, estos son los datos recopilados del año 20 y que no hay mayor variación en el año 21, ¿no? El abandono, deserción o el retiro de estudiantes en ese tiempo, el año 2021, por efecto de la pandemia, fue del 18,6% de estudiantes, ¿no? Sí hubo un incremento de 6 puntos en comparación con el año previo a la pandemia, ¿no? 6 puntos más que fueron, digamos, adjudicados, serían producto de la pandemia. Menos del 20%, ¿no? ¿Dónde se produjo esta deserción o este abandono? Más en universidades privadas que en las públicas. Evidentemente, uno lo puede asociar por el costo, ¿no? Más en las universidades privadas 20% y el 9, casi el 10% ocurrió en las universidades públicas, ¿no? El retiro de los estudios universitarios impactó particularmente en jóvenes indígenas, sobre todo estudiantes en regiones distintas de Lima, ¿no? Universidades en otras ciudades, pertenecientes a sectores de mayor pobreza y con menor acceso a Internet y equipos tecnológicos. Estos son informes oficiales, ¿no? ¿Quiénes son los que han abandonado? Los que tuvieron menos posibilidades por conectividad, por acceso a Internet y por pobreza, de continuar las clases de manera remota. Para estudios universitarios, evidentemente, la única opción de continuarlos era a través de las tecnologías, a través del Internet, ¿no? O los teléfonos celulares. La matrícula se contrajo en 15, casi 16% en pregrado y casi el 30% en posgrado. Esto es a nivel nacional, ¿no? O sea, la pérdida de matrícula el año 21, el año siguiente a la pandemia, es de casi el 16% en pregraduación. En el año 20, en el año de inicio, digamos, de la pandemia por el COVID,
la matrícula estaba concentrada en Lima, en las universidades con sede en Lima, y en el resto de la costa. El país tiene una región costera, donde está la mayor parte de la población y donde se concentran los servicios mejores, están en la costa. Tenemos una extensa zona de andina que ha ido perdiendo población en las últimas décadas, ¿no? Y tenemos una extensísima región amazónica, ¿no? Entonces, la matrícula en el año 20 estaba concentrada en Lima y en la costa, el 64% estaba allí. Y en instituciones privadas, el 66% de la matrícula en instituciones privadas. Este dato lo traje aquí porque me parece importante también para considerar aquí qué pasaba con la educación superior en el contexto de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, antes del año 20, 42% de los estudiantes de la matrícula universitaria declaró o reportó no tener un seguro de salud. ¿Cómo enfrentar la pandemia luego sin seguro de salud? ¿No? 22% no contaba con conexión a internet en el hogar. ¿Cómo enfrentar la educación a distancia? Sin conexión, sin acceso a internet y conectividad, ¿no? Y el 20% no tenía una computadora en su hogar. Entonces, en estas condiciones es que también se dio, digamos, la educación a distancia durante la pandemia, ¿no? Las mujeres de lengua materna nativa tuvieron 3 veces más posibilidades de interrumpir sus estudios de pregrado en el año 20. O sea, aquí también, esta es una información, la traigo aquí a colación porque es un dato importante para ver los temas de inequidad y desigualdad, ¿no? Es pobreza, pero también mujeres de lengua materna distinta del español, ¿no? Una lengua originaria. Los estudiantes hombres de nivel socioeconómico bajo tuvieron 8 veces más probabilidades de interrumpir sus estudios en comparación con sus pares de otros grupos socioeconómicos. Todos esos son datos que nos llevan al tema de las desigualdades en la educación. Temas muy importantes en nuestros países, ¿no? Bien. Y lo otro es lo que hizo el sector educación para enfrentar la pandemia en la educación universitaria, ¿no? Se crearon regulaciones especiales, particulares, específicas, para permitir el funcionamiento de la modalidad semipresencial y a distancia en el marco del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Por ley, los programas universitarios se crean y tienen licencia de funcionamiento en la modalidad presencial, como fueron creados. Entonces, lo que hizo, en este caso, la SUNEDU, el Ministerio de Educación, fue flexibilizar esas normas de manera de permitir que esta modalidad presencial de la educación superior universitaria se diera de manera a distancia y semipresencial, porque por ley no se podía, no hubo que hacer esas modificaciones, como me imagino ocurrió también en otros países, como medidas temporales, ¿no? La idea era entonces que el año 23 retornábamos todos a funcionar según nos toca funcionar por la licencia que se nos otorgó como modalidad presencial, ¿no? Clases presenciales. Entonces, entre el año 20 y el año 21, la educación universitaria ha sido 100% como medida excepcional a distancia, ¿no? Con la supervisión de esta Superintendencia de Educación Superior, que es la SUNEDU, que se creó el año 15 y que ahorita acaban de aprobar su debilitamiento, ¿no? Le han restado capacidad a la SUNEDU, ¿no? Eso lo ha aprobado el Congreso recientemente. Es importante también considerar la reacción de las familias frente a la educación a distancia. En general, lo que ha habido, lo que hay todavía es una resistencia de los padres de familia a la educación a distancia. Puede deberse a varios motivos, ¿no? La falta de credibilidad de esta forma de educarse, quizá porque no tenemos mayor trayectoria en educación a distancia, en educación virtual, los padres de familia lo asocian
casi inmediatamente con la pérdida del derecho a la educación de sus hijos. Si no es presencial, mis hijos y mis hijas no están recibiendo la educación por la cual yo estoy pagando o a la cual tienen derecho. Entonces, eso se expresó en una resistencia social, efectivamente, a la prolongación de la educación, a la permanencia de la educación a distancia, ¿no? Hay una presión social, hay una presión de la población por volver a la presencialidad. Y yo creo que esta última medida del gobierno de definir que en agosto, ya no el 23, sino en agosto del año 22, tenemos que volver a la presencialidad, obedece en gran medida a esa, es una reacción a la presión social por la vuelta a la presencialidad, ¿no? Los estudiantes que inicialmente también tuvieron una resistencia a continuar con la educación a distancia, mi apreciación, eso es mi apreciación, eso no tengo datos para fundamentarlo, mi apreciación como profesora, tanto en la Universidad San Marcos, que es pública, como en la Universidad Católica, es que esta resistencia a los estudiantes, que sobre todo está referida a los costos. Su resistencia era, pero si ahora la educación a distancia, ¿por qué no pago menos? Ese era el punto, ¿no? ¿Por qué los costos académicos no se reducen si la educación ahora es a distancia? Entonces era difícil que comprendieran que los profesores siguen trabajando a distancia o presencial, ese es un costo fijo, que no varía, ¿no? Y hay mayores costos, justamente por las medidas que las universidades tomaron a iniciativa institucional para soportar un poco el efecto en los estudiantes. A estudiantes y profesores se les dio módem, datos para conectarse, ha habido una inversión de las universidades para ayudar a estudiantes y a profesores, ¿no? Pero esa resistencia inicial de los estudiantes, en mi opinión, en mi impresión, es que ha ido cediendo con el tiempo, ¿no? Han ido encontrando las ventajas de la educación a distancia. Efectivamente, se pueden organizar su cotidianidad de una manera diferente con la educación a distancia. Y hay un elemento muy importante también a considerar. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, es una ciudad muy extensa y con un pésimo servicio de transporte público. Yo diría que no existe un transporte público de calidad. Entonces, un estudiante de mi universidad, de la Universidad Católica, le toma 2 horas llegar de su casa a la universidad y 2 horas en regresar. Son 4 horas al día para ir y volver a clases. Entonces, cuando los estudiantes han incorporado eso en su evaluación, han visto las ventajas de perder menos tiempo en transportarse. Pero por otro lado, sí es verdad que la socialización, y la universidad es un espacio de socialización, ha perdido mucho, pierde mucho con la educación a distancia, y esa es una dimensión que los estudiantes también extrañan, ¿no? Aquí es importante también hacer la diferencia con la educación de la posgraduación. Yo enseño en la posgraduación y veo que para los estudiantes de posgrado es enormemente ventajoso estudiar a distancia, a diferencia de los estudiantes de posgrado que tienen, digamos, este dilema, ¿no? La necesidad de interactuar con sus colegas, por otro lado, no tener que gastar 4 horas al día para transportarme, ¿no? El estudiante de posgrado, como no es una dedicación exclusiva al posgrado, porque no hay becas de posgrado, a diferencia de Brasil, el estudiante de posgrado estudia, trabaja y cuida a su familia. Entonces, la organización del tiempo y de la cotidianidad es diferente y compagina mejor con formas de educación a distancia. Esa es mi apreciación. Así que estoy yendo por mi propia interpretación de mi relación con mis estudiantes de posgraduación y de pregrado, ¿no? Bien. Sin embargo, sí, hay una presión social por el retorno, eso es importante, ¿no? Ya comenté esta medida absolutamente que vino de la nada. El 17 de junio el gobierno dijo todos a la presencialidad en agosto, ¿no? En agosto empieza el segundo semestre académico en todas las universidades. Bien, estos son así como elementos, datos, información que quise traer para la conversación de hoy, y podemos profundizar en algunos de ellos si quieren. Yo tenía algunos puntos aquí
que igual se los propongo para la conversación. La vida de las personas, de todos nosotros, en gran medida se transformó en estos años, ¿no? Nuestra visión, nuestra valoración del tiempo, de la interacción con los demás, obviamente se ha visto transformada en mayor o menor medida en estos años, en estos 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa volver a la normalidad, a la presencialidad? Yo diría que mucho se ha ganado a partir de las normas de emergencia que dieron las universidades. La pregunta es, ¿cuánto de eso que ganamos va a quedar ahora instalado en la cultura universitaria, en la cultura de la institución universitaria, que desde mi punto de vista sería una ganancia? Y en particular me refiero a la centralidad que ha ocupado el estudiante, ¿no? El estudiante ha sido visto en una dimensión más ampliada en estos años. Se ha atendido, por ejemplo, se ha visto la importancia del desarrollo emocional global del joven estudiante o de la joven estudiante. Y que la universidad también asume parte su responsabilidad en ello. Entonces, por ejemplo, se han dado servicios o se han ampliado servicios que antes de la pandemia existían, pero que eran mucho más reducidos. Y se han ampliado servicios de apoyo psicológico, de apoyo psicoterapeuta. Por ejemplo, para los estudiantes se han ampliado ahora, se han ampliado inclusive a los profesores. No existía nada de esto antes de la pandemia y ahora existen servicios orientados a los docentes. O sea, considerando también la dimensión socioafectiva, socioemocional de un docente que está sometido pues a presión, sobre todo en estos años, de adaptarse a velocidad 1000 a un cambio tan radical, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, cambios institucionales que pueden ser pequeños, seguramente lo han sido, pero han sido cambios finalmente, yo diría que tendría que ser parte de esa vuelta a la normalidad, incorporando entonces estas ganancias que las instituciones podrían verlas así, que fueron medidas que se adoptaron como emergencia, pero que prueban que responden a una necesidad, ¿no? La centralidad de los sujetos, entonces, del proceso educativo, estudiantes y profesores, me parece que es algo que debería ser incorporado en este retorno a la normalidad y no volver como si nada hubiera cambiado después del año 20, ¿no? Hay nuevas prácticas y otras interacciones estudiante-profesor. Yo lo he experimentado como profesora también, como yo diría que los estudiantes han aprendido a valorar más el esfuerzo de sus profesores, el trabajo del docente ha sido mejor visto por parte de los estudiantes y valorado. Yo creo que eso también es algo nuevo en la cultura de nuestras instituciones, ¿no? El docente aparece no solo como una pieza del engranaje frente al estudiante, sino como un actor con el que interactúa y que aprende a valorar su trabajo, ¿no? El estudiante hacia el docente. Obviamente los docentes también hemos descubierto como nuestros estudiantes son mundos, son universos que también necesitamos conocer mejor para adaptar mejor nuestra enseñanza, que responda mejor a las situaciones de los estudiantes, ¿no? Y creo que una de las lecciones más importantes es estar alertas, atentos, a estas nuevas oportunidades que han emergido, que han surgido en estos años, ¿no? Para hacer mejor la experiencia humana de enseñar y aprender en el contexto universitario. Sí, creo que eso es lo que tenía yo anotado y que me gustaría, bueno, proponerles para la conversación. No sé si es lo que esperaban, Maria Lídia e André. Nossa, muito bom, Yolanda, muito bom mesmo, te agradeço muito. Se você puder só descompartilhar a sua tela, para a gente poder... Perfeito. Eu acho que a tua fala foi incrível, não só pela clareza, né, que eu a conheço já há um bom tempo e sei da sua clareza em relação à tua argumentação, mas eu acho que muito importante foi essa sua tentativa de estabelecer essas relações entre as mudanças que foram provocadas pela pandemia e esse contexto, digamos, né, bastante conturbado, né, político, econômico peruano, e que aqui no Brasil, de alguma maneira, nós também passamos um pouco por isso, né? Quer dizer, acho que a falta de uma coordenação nacional
sobretudo em relação ao Ministério da Educação, conduzindo, né, de uma maneira mais planificada e unificada, enfim, os rumos ali, isso criou, né, na verdade, uma assimetria muito grande em relação aos processos decisórios, porque isso ficou a cargo dos estados e dos municípios, né? Então, isso, de fato, como você mostrou ali no Peru, à medida que são sistemas muito desiguais também, o brasileiro e o peruano, isso provocou, né, assimetrias muito grandes. E, enfim, achei incrível, eu teria muitas coisas para te falar aqui, mas eu quero deixar para os meus colegas, certamente a Lígia já tem algumas questões para colocar para vocês, nós vamos abrir também para os colegas, e, e vamos lá, Lígia, pode começar. O som da Lígia, o áudio. Desculpe. Hoje, os capetinhas do computador estão brigados comigo, mas eu estou achando que tem um capetão especial no Zoom, porque toda vez na hora de transmitir ele gera uma confusão qualquer. Então, acho que o Zoom nosso está brigado com o meu YouTube. Temos que ver. Mas, Yolanda, eu gostei enormemente da forma, isso que o André chamou a atenção, da forma como você nos apresentou essa situação do Peru, que tem muita proximidade, muita similaridade com vários dos processos pelos quais nós estamos passando e com alguns dos sofrimentos que nós podemos ver a gente como um espelho não tão distante, né? Essa falta de direção de um governo central, isso tem sido um desastre, não só no plano das instituições de ensino, mas na vida social como um todo no nosso país, né? Eu acho que isso nós ainda estamos só começando a avaliar os impactos que esses desgovernos produziram na nossa governança geral da vida, na governança da educação e na vida social como um todo. Eu acho que vão ser muitos anos ainda de compreensão, de tentativas de compreensão do que foi isso. E, nesse sentido, a sua fala é muito boa, muito legal, porque você fala, e eu gosto muito dessa ideia e tento pensar essa ideia com bastante força, de tentar enxergar esse desastre como uma oportunidade de melhorar as instituições que nós temos, as formas organizacionais, as formas de associação coletiva, as formas de produção de conhecimento e as formas de convivência social, política, e tentar aperfeiçoar a própria democracia, que, para mim, é o ponto de perigo em todas essas situações de crise que a gente tem vivido, é que a democracia vem ficando por um fio. Qualquer desajuste, nós podemos cair fora da linha. E, nesse caso, eu acho que o papel das instituições universitárias, o papel do ensino superior em geral, é muito importante, seja porque tem a legitimidade da produção do conhecimento, a legitimidade que ele vem tentando conquistar, trazendo novos tipos de estudante para esse mundo universitário, e as novas formas de governabilidade que eles também tiveram que incrementar. Então, eu acho muito importante essa discussão. Eu anotei meus pontinhos para variar. Num texto
anterior e eu não prestei atenção no começo, porque eu estava tentando brigar com o capetão que está aqui dentro e que está me impedindo de fazer a transmissão ao vivo. Nós estamos gravando para a Cláudia colocar no YouTube depois, tá? Mas aquele texto que você nos enviou fala que a PUC do Peru fez uma experiência interessante de condensar 3 semestres em um ano, né? Dá 3 períodos em apenas um ano. Eu queria, se você puder, falar um pouco mais disso, porque eu acho que uma parte dos problemas que nós vamos ter, seja na graduação, seja na pós-graduação, vai ser recuperar o aprendizado, não é só a certificação das aulas e tudo mais, mas o aprendizado efetivo, que é mais complicado, mesmo no nível da pós-graduação, quando nós temos a situação de ensino à distância, que, inclusive, esse é um outro ponto que eu acho importante frisar. Assim como no Brasil, no Peru, as públicas demoraram mais do que as privadas para retomar o ensino à distância. O Brasil foi exatamente 15 dias. As instituições privadas e as públicas estaduais, que o patrão estava bem pertinho e cobrou mais. Houve pressão financeira, aparentemente, nas instituições estaduais para que elas retomassem imediatamente. Então, eu gostaria também, nesse ponto, que você comentasse um pouquinho essa questão, a dificuldade de que certas instituições, e eu não entendo bem se no Peru também essas instituições, parece que a universidade maior é uma instituição de elite, claramente, né? Pelo que eu posso entender. Tanto pela antiguidade quanto pelo prestígio e tudo mais. Mas essas instituições de elite tiveram alguma dificuldade e muita resistência para passar para a educação remota. Então, gostaria que você comentasse, considerando um ponto que você também levantou, que para os alunos que moram longe dos centros onde ocorrem as aulas, longe, geograficamente distante das instituições, a aula remota foi uma bênção. E a volta à aula presencial está significando custos, aquela loucura do deslocamento, de ficar no ônibus 4 horas por dia para assistir 3 horas de aula, né? Uma coisa pesada. Então, esse balanço da resistência ao ensino remoto, junto com a percepção das vantagens que esse ensino remoto pode ter. Como é que é esse equilíbrio entre, especialmente, professores e dirigentes das instituições peruanas? E uma última questão que eu gostaria diz respeito à normalidade. Hoje eu estava lendo no Times Higher Education que as universidades chinesas estão apavoradas porque os alunos não estão voltando. Aquela mobilidade internacional dos estudantes está diminuindo. E isso está colocando problema para a expansão e força que vinham ganhando as universidades chinesas. Também para nós, a internacionalização está significando algumas mudanças atualmente.
Nossas universidades lá do Sul, que recebiam, a UNILA, por exemplo, muitos estudantes latino-americanos, não conseguem mais receber esses alunos, está com problemas. Então, eu queria que você falasse mais ainda, você já mencionou, sobre o que vai ser esse novo normal. Que cara que vai ter essa universidade normal agora, né? Para mim, normal está sendo esse maravilhoso curso que toda semana me deixa super feliz e orgulhosa de estar aqui com essa gente bacana, com ótimas discussões. Mas, para muitos dos meus colegas, isso não é nem normal e nem bom. Então, vamos pensar sobre isso um pouco. E eu vou passar a palavra para frente, eu não sei se tem alguém inscrito, mas te dizer muito obrigada de novo e desculpa pela confusão tecnológica, que tem o nome de Maria Lígia, confusão tecnológica, mas tudo bem. Lígia, maravilha. Yolanda, você quer responder? Enquanto a gente... Acho que seria bom você reagir um pouco ao que a Lígia fala, depois a gente abre para as outras perguntas. Sí. No, a mí, para serles muy sincera, lo que me provoca en este momento es preguntarle a los estudiantes cómo se sienten con el aula así, ¿no? Con la clase así. Si se sienten más cómodos, si preferirían estar en el campus. ¿Cuál sería su respuesta? Yo no me atrevo a hacerlo a mis estudiantes por temor a que me llegue una demanda que luego no sepa cómo canalizar. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Preferirían estar en el aula o se sienten bien así? Creio eu que vocês estão sendo perguntados. Eu acho que, bom, tem alguns que não são propriamente estudantes, como a Cristina Tomaso, e o Marcelo, que está hoje disfarçado de usuário, o Marcelo também é aluno, mas são alunos de pós-graduação. Sim. Mas a Cristina já assumiu a palavra, vai salvar os alunos. A Natália também falou pelo chat. Daniela está dizendo que é ótimo, eu acho que a Natália também. A Natália fala dos Estados Unidos, então, por exemplo, se a gente não tivesse numa situação como essa, né, provavelmente nós não estaríamos juntos. A Kátia acho que levantou. Isso, a Kátia também. Oi, posso falar? Oi. Eu experimento várias posições, né? Eu aqui estou acompanhando, eu sou aluna também de um curso de licenciatura, sou professora. Na nossa instituição, ao retornar, nós fizemos um questionário para os alunos para que eles se manifestassem. Então, assim, ganhou as aulas expositivas, aquelas mais tradicionais, que se trata de conceitos, leituras, essas permaneceram online. E as aulas práticas, os alunos vinham para atividades com métodos ativos, para as aulas de laboratório, além de todas as atividades de estágio, né, que obrigatórias que fossem presenciais. Então, a gente está no modelo híbrido, que é o modelo que eu aposto pela minha experiência. Estar aqui com vocês só é possível para mim porque é uma atividade remota, eu não teria condição de estar presencialmente em outro local nesse dia e nesse horário. Então, assim, vejo muitas vantagens, mas vejo muita resistência, às vezes uma resistência pelo desconhecimento, uma resistência porque professores não querem abrir mão do seu modelo já construído, né? Eles têm um enorme trabalho para conhecer plataformas e o uso, né, das tecnologias digitais. Então, acho que tem uma série de fatores envolvendo. Mas respondendo, eu acho excelente que possamos estar aqui, eu em casa, no meu conforto, né, podendo saborear um cafezinho, enquanto a gente pode compartilhar tantas ideias. Então, acho que esse é o novo normal, né? É o hibridismo entre aquilo que essencialmente tem que ser presencial e que vai responder à questão da socialização, não é? Ela não está excluída, né, do futuro da humanidade, eu espero, né? Eu não vejo sentido
mas acho que ela vai ser até de maior qualidade, porque ela vai ter mais objetivo, vai ser mais direcionada, e é isso que eu imagino para ir para o futuro. Não sei, aposto nesse. Oi, Yolanda, só uma curiosidade, né? Que acho que, assim, aqui no Brasil, algumas instituições privadas, sobretudo, elas têm se aproveitado um pouco de algumas alterações na nossa legislação. Então, o Conselho Nacional de Educação, durante a pandemia, permitiu com que 60% das aulas pudessem ser online e 40% virtuais. Eu acho que isso já existia antes, se não me engano. Ao contrário, né? Desculpa, 60%. É o contrário, 40% à distância. 40, não, acho que mudou, viu? Durante a pandemia, acho que é 60-40. E aí, o que acontece? Algumas, na pós-graduação isso, né? Tem feito o seguinte, né? Você faz um curso que ele é totalmente online, só que ele é concentrado durante uma semana presencialmente. Então, você faz com que os alunos, ao invés de ter que estar todo o semestre, se concentrem, né, num determinado período ali. Então, são algumas formas que estão sendo também experimentadas, que eu acho que não há a gente não está aqui com a receita, senão a gente já estaria vendendo isso e ganhando muito dinheiro. Mas, assim, eu acho que são esses experimentos e iniciativas que eu acho que a pós-graduação, de fato, ela tem, como você mesmo colocou, né, até pelo fato, né, como você mesmo disse, né, quer dizer, a gente já está falando de um outro tipo de aluno, no qual essa socialização, digamos, mais primária do ensino superior já foi, de alguma forma, superada, etc. Então, acho que ele é um campo um pouco mais aberto aí para essas experimentações. Aquí la ley nacional, la ley peruana, solo admite el 20% de virtualidad, ¿no? Según esta forma, esta modalidad que se le llama de educación presencial, donde la mayoría estamos, las universidades, solo admite el 20% de virtualidad. Justo es lo que ahora me tiene agoniada porque tengo que preparar ese 20% para el semestre que viene, ¿no? Porque hay que hacer una serie de cálculos, o sea, todo el trabajo que eso implica, de hacer cálculos de cómo distribuir ese porcentaje en todo el plan de estudios, es bastante, digamos, es parte del costo de adaptación que necesitamos pasar. Porque antes no nos preocupábamos de eso, simplemente éramos presenciales, ¿no? Íbamos a las aulas, entonces iban, pero ahora que han ganado la experiencia, la virtualidad, pues vamos a ver de mantener ese 20% para la virtualidad. Esta es la modalidad presencial, la ley solo nos permite el 20%, ¿no? Ahora, hay otro trabajo adicional en el que también yo sí estoy comprometida, y es en crear la modalidad, pedir la licencia para que esta maestría, en este caso, que es lo que yo coordino, pueda dictarse de manera semipresencial. Hay que hacer todo un trabajo, un estudio para preparar el expediente, y luego someter la evaluación para que permitan crear esa modalidad semipresencial que admite hasta el 20% de presencialidad. O sea, se invierte la figura. En la modalidad semipresencial tenemos hasta el 20% de presencialidad, y todo el resto, el 80% más, sería virtual, ¿no? Pero son procesos de adaptación, tenemos que preparar, hay mucho tiempo invertido en preparar esos expedientes, esos documentos, justificarlos, etcétera, ¿no? Yo también creo que las universidades son instituciones muy complejas, muy grandes y muy lentas para poder adaptarse y reaccionar, ¿no? Y son muy concentradas. No es un poder más o menos diseminado donde las unidades puedan hacer adaptaciones con flexibilidad, sino que son instituciones muy concentradas, ¿no? El poder está es muy vertical, es muy concentrado. Entonces, es bien difícil porque cada unidad, cada facultad o la posgraduación tienen características particulares, ¿no? Merecerían una flexibilidad para que se puedan adaptar según su público, según su matrícula. Por ejemplo, hace poco en una reunión de posgraduación donde estábamos más de 100 programas de posgrado que tiene la PUC, los posgrados de Derecho decían que ellos trabajaban perfectamente bien de manera presencial. Posgrado de Derecho, que estaban muy bien trabajando de manera presencial. Yo, mi experiencia es que he tenido posibilidad de tener estudiantes de otras ciudades y de otras regiones del Perú, gracias a que es a distancia. De otra manera,
como ustedes lo han dicho, no podría tener esos estudiantes en mi curso, ¿no? Entonces es una ventaja que me daría mucha pena perder si volvemos a la presencialidad total. Ahora, lo híbrido, se habla mucho de lo híbrido también ahora en la universidad, pero significa aulas equipadas que permitan atender estudiantes que están presenciales y atender estudiantes que están a distancia. Eso también es una inversión importante, no es cualquier laptop, es una conexión potente que permita esa interacción, es una cámara especial, etcétera, ¿no? Y significa también una inversión para equipar esas aulas. No sé si lo híbrido, a lo que dijo María Cristina, se refería a eso, o combinar presencialidad y virtualidad en tiempos diferentes, ¿no? Aquí se habla de lo híbrido como el aula híbrida, el aula que está preparada para tener estudiantes presenciales y estudiantes de manera remota, ¿no? Pero, sim? Desculpe. É que não, aqui se não há ainda uma normatização, uma regulamentação do ensino híbrido, mas o que está sendo construído, essa discussão no Conselho Nacional de Educação é que o ensino híbrido conciliar aulas presenciais e aulas remotas. As aulas remotas não necessariamente têm que ser síncronas. O aluno tem atividades a realizar a qualquer tempo, com prazo, etc., sendo avaliação ou não, mas a atividade presencial também obrigatória, ela é para todos, não é simultaneamente presencial e online, o que realmente gera esse problema que a senhora falou. Sim. Mas lá na Unicamp, eu creio que a UFRJ resolveu de uma forma um tanto complicada, que é o quê? Você não pode dar o curso remoto, só pode ser dado pelas pessoas com comorbidade e mais velhas, que é por isso uma das razões que o nosso curso pode. Por quê? O curso remoto tem que ser dado da casa do professor, porque não pode ser dado do prédio da faculdade, porque a internet do prédio não suporta o funcionamento da aula. Então, as aulas são separadas. Você tem disciplinas que são híbridas, que são remotas, dadas por professores mais velhos, em geral, e as disciplinas que são presenciais. E se fez um arranjo para que as disciplinas obrigatórias fossem remotas nesse primeiro ano, para permitir que os alunos que vão se mudar para fazer a pós-graduação no Rio tivessem tempo de se ajustar, porque justamente o curso remoto permite a pessoas, como vários indicaram aqui no chat, que eles moram, tem a Natália, a Daniela, que são pessoas, mais alguém falou também, a própria Cristina, que só podem participar do curso porque é remoto. A Daniela é de Mato Grosso do Sul, a Natália está nos Estados Unidos, e tem, se não me engano, a Carmen, ela mora em São Paulo, e a Kátia também é de fora, a Mariana mora em Juiz de Fora, o Marcelo mora em Campinas, e por aí vai, né? Sim. E o próprio André mora em Campinas. Sí. Hay otra dimensión que creo que a mí me interesaría mucho también, ahora lo estoy pensando a raíz de esta con Papo que estamos teniendo, ¿no? Que es, ¿qué significa la socialización, ¿no? En el campus universitario? Los estudiantes de pregraduación pasan el día entero en la universidad, o sea, sí es mucho tiempo de desplazamiento, pero pasan el día entero estudiando, llevando clases, usando la biblioteca, enamorando, paseando, lo que fuera, ¿no?
pasan mucho tiempo en el campus. Entonces es un espacio de socialización. Yo ahora me pregunto, algo que, por ejemplo, estas bolsas, ¿no?, que permiten que estudiantes pobres accedan a universidades de prestigio, de mayor calidad, eso ha sido un tema con el cual he venido trabajando estos últimos años. Yo le veo grandes ventajas para la institución educativa tener esa diversidad en el campus universitario, porque son instituciones de élite, como dijo María Lidia, efectivamente. Entonces, tener estos jóvenes en los campus para mí es un aporte importante al cual las universidades, imagínense, estábamos despertando a identificar y a reconocer, ¿no? Cuando ya no están en el campus, esta dimensión, por ejemplo, puede perderse. Ya no hay ese espacio de interacción, que de por sí no es que exista el espacio de interacción, porque hay espacios de segregación y autosegregación también, pero uno puede dirigir programas e iniciativas para procurar ese reconocimiento de la diferencia en el campus. ¿Cómo hacer eso en la virtualidad? Mira, no me lo había puesto como una pregunta, pero me parece una excelente cuestión para la reflexión. Y les agradezco mucho porque no hubiera integrado esa pregunta si no fuera en este contexto de conversación que estamos, pero me parece una pregunta fundamental. ¿Cómo estos programas de bolsas que permiten el acceso de jóvenes pobres, que vienen de entornos sociales y culturales y étnicos muy distintos a los del estudiante promedio en universidades de élite, que son nuestras universidades, y ahora están en nuestros campus, eso poquito que hayamos empezado a ganar, por lo menos como reflexión de lo que significa la diversidad en el campus, ¿cómo ahora lo podemos recrear en la virtualidad? ¿Cómo haríamos eso? ¿No? Me parece una pregunta bien importante que nos debería convocar, ¿no?, a nuevas reflexiones. Não, sem dúvida, eu acho que muito bem colocado. E fico pensando, né, isso foi agora hoje concentrado nos espaços das aulas mesmo, né? Essa diversidade, de fato, ela não se perdeu no sentido de que todos estão nesse ambiente virtual de sala de aula, mas não nesse ambiente de interação fora da sala de aula, que também é tão importante, né, para a universidade. Acho que você coloca um ponto aí para a gente poder pensar muito bem nessa questão. Y solo para colocar un último punto aquí también es que efectivamente, como ya lo dije en la presentación, ¿no?, el acceso a Internet, la calidad de la conexión es distinto y está directamente relacionado con el nivel, con la clase social, con la clase al cual uno pertenece o el sector, el grupo socioeconómico donde uno está ubicado, digamos, ¿no? Los estudiantes me refiero. Y entonces, si la educación virtual necesariamente pasa por el acceso, tampoco es una dimensión que deberíamos dejar por fuera, ¿no? Yo tengo estudiantes que se les cae la conexión durante las clases. Y cuando les pregunto dónde vives, me dicen una zona de la ciudad que yo identifico, porque la conozco, y digo, ah, claro, debe ser mala conexión, que no ocurre en las zonas más privilegiadas de la ciudad, ¿no? O no tienen cada integrante de la familia una laptop para trabajar. Tienen una computadora que la comparten los hermanos para estudiar y se turnan en el uso de ese dispositivo. Son condiciones distintas de nuestros propios estudiantes en la misma sala de aula para acceder a la educación a distancia. Ese es otro asunto en el que también tendríamos que incorporar con bastante sinceridad, ¿no?, en nuestra reflexión sobre la virtualidad, que tiene enormes ventajas. Yo me siento muy cómoda dando aulas desde mi casa. Uy, soy feliz, puedo pararme a tomar un café sin que nadie se dé cuenta, o atender a mi gatita sin que nadie se dé cuenta mientras estoy en clase, cosa que sería imposible, obviamente, de hacer, ¿no? Muchas ventajas de trabajar de esa manera. Pero hay otras dimensiones que tenemos que integrar para hacer evaluaciones y ver qué necesitamos, ¿no?, de incorporar, de modificar y adaptar para que todos reciban la educación que se merecen, ¿no? Na verdade, eu acredito, e aqui eu vou me corrigir, a Kátia chamou a atenção que ela é peruana, Kátia Dextre.
Então, ela tá, eu creio que ela está em São Paulo, mas que ela é peruana. Em São E eu Carlos. acredito, a gente tem trabalhado com esse curso muito na ideia de que é uma experiência consentida. Isso foi combinado desde o começo com os estudantes que vieram, com as pessoas que se inscreveram, que nós faríamos esse trabalho de experimentação, tanto no formato de ser online, porque era a única forma que nós teríamos de ter toda essa discussão dos... Foram 5 países da América Latina sobre os quais nós tivemos informação, pudemos discutir um pouco mais com detalhes e profundidade, e que não seria possível no formato presencial, porque nós não temos condições econômicas de trazer as pessoas e nem ainda condições de saúde recomendam muito que se saia passeando por aí. Mas eu queria chamar a atenção que permitiu a gente formar uma diversidade muito clara de interesses, mas particularmente de diferenças institucionais e de abordagens sobre as questões do ensino superior e do sentido do ensino superior. Então, essa questão que você está fazendo, o que é a socialização que a universidade oferece, que o ensino superior oferece, talvez a gente esteja aqui testando novas formas de socialização. E eu fico pensando nesse negócio novo, que é o Facebook, que inventou uma realidade virtual. Não sei se um dia a nossa classe não vai ser cheia de hologramas, que nós mesmos vamos ser um holograma lá dentro, e como vai ser isso? Isso aqui é muito primitivo no mesmo sentido do que um foguete espacial ainda é muito primitivo. Ele mal dá conta de fazer a gente mandar um robô para Marte. Quanto mais mandar formar uma colônia em Alfa Centauro. Mas, da mesma forma, aqui ainda é uma forma primitiva de comunicação e que nós aprendemos, nós passamos da socialização com vovô e vovó para a socialização com os professores. Isso foi uma mudança que implicou uma tecnologia social, que é a criação da escola como espaço de aprendizado e socialização. Quem sabe nós estamos no momento de recriar esse espaço social com novas tecnologias. Eu não sei, eu adoro ficção científica, sou otimista, e então eu acho que a gente está diante de um mundo novíssimo e que essa sua pergunta vai ser a pergunta essencial. Como fazer a socialização do ensino superior, porque essa socialização significa não só que as pessoas incorporam conteúdos de conhecimento, mas também que as pessoas aprendem a conviver com novas formas, adquirem novos valores, ou reforçam ou transformam seus próprios valores, né? E eu não sei até que ponto que essa convivência aqui é o suficiente para transformar valores. É bom para a gente aprender a dialogar de uma forma, inclusive, meio às cegas, porque, no nosso caso, não é muito o caso, porque nós conhecemos bem o público, mas nós temos colegas que dão aula para uma tela completamente preta, porque todos os alunos fecharam as telas. A Adriane mesmo já me contou sobre isso, e a Cristina também. Então, eu acho que são aprendizados e que é muito bom que a gente possa refletir
sobre eles. Mas hoje eu já falei demais. Kátia, você levantou a mão? Quer falar? Eu acho que está sem som, Kátia. Vamos lá. Ahora sí. Profesor. Está muito baixo, Kátia. Se você puder colocar o microfone perto da... Ahora mejor. Ahora. Hola. Oi. Ainda não, Kátia. Después, porque no creo que no. Disculpa, no. Quer mandar no chat? Aí eu passo para ela, para a Yolanda. A gente estava falando disso, né, Yolanda? Das diferenças, né? Enfim, Da qualidade da conexão, né? Também são dos equipos também, né? claro. Ô, Yolanda, enquanto a Kátia está lá, eu estou muito curioso com um pedaço de uma fala sua lá, que você disse que, que os estudantes universitários foi um grupo que resistiu às vacinas. Eu queria saber por quê, assim, qual é a sua hipótese? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem visto uma resistência maior a determinados grupos, não claramente universitários, mas pessoas de, enfim, negacionistas da vacina e tudo mais, mas não público universitário de uma maneira geral. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Grupo universitario específicamente no lo sé, pero jóvenes, ¿no? Jóvenes, digamos, que no dependían de la decisión de los padres, sino que voluntariamente por la edad tenían que acudir a los vacunatorios, ¿no? Pues no sé, fíjate que no me he detenido a pensar mucho por qué, pero sí, yo creo que no me equivoco en señalar que ahí hubo una resistencia en particular, porque de hecho una de las estrategias del Ministerio de Salud de comunicación fue dirigida a los jóvenes y desarrollaron piezas de propaganda, ¿no? De publicidad estatal para llamar a los jóvenes a vacunarse porque era la población más resistente, ¿no? No necesariamente eran parte del movimiento antivacunas, creo yo. No lo sé, voy a preguntar, voy a tratar de entender yo también por qué los jóvenes, ¿no? Fue un sector que se resistió, se opuso y hubo que destinar, digamos, medidas de difusión en particular dirigido a eso, a ese sector. Y de hecho se tomaron unas medidas adicionales para obligarlos, digamos, a la vacuna. Por ejemplo, la imposición de presentar carnet para ingresar a gimnasios, gyms, ¿no? O cinemas, que son lugares más frecuentados por jóvenes, ¿no? Por ese sector poblacional. Entonces, obligación de tener el carnet de vacunación creo que también fue una medida justa para, digamos, afectar ese sector que se oponía, ¿no? No tengo mayor especulación, pero vale la pena preguntar por qué. Sí. Bueno, yo tengo aula virtual dentro de poco y me tengo que preparar para el aula. Acá son, sí, casi las 2 de la tarde, ¿no? Allá son casi las 4, creo. Bom, Yolanda, Eu queria... acredito um minuto só, Yolanda, porque eu acho que a Kátia conseguiu retornar. Sí, claro que sí. Katia peruana, fala. Sí, aló. Hola, Alô. Katia. Hola, Katia, se te escucha muy bien. Sí, ahora sí, sí, tuve que reiniciar. Profesora Yolanda, un gusto, ¿no? Estoy aquí en Sao Paulo, me encuentro, ¿no? Aprendiendo nuevas enseñanzas de la del Perú, ¿no? Soy de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. No sé si me estarán entendiendo en español, ¿no? Los profesores. Sí. Sin embargo, como comentó la profesora, ¿no? Ella estaba diciendo que en Perú su duda es por qué los estudiantes demoran, ¿no? 4 horas o 2 horas, 3 horas de ir desde sus domicilios hasta la universidad, ¿no? La católica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es porque
no hay una buena organización en Perú, sobre todo por medios de transportes, ¿no? El Ministerio de Transportes es un caos. Y aquí en Brasil me doy cuenta que más organizado. Los que son estudiantes tienen su propia carterinha, que se dice, ¿no? Su tarjeta, que es menor precio y es más rápido, depende a los lugares donde uno pueda movilizarse, ¿no? Y la profesora, ¿no? Espero que me esté entendiendo español para que explique, ¿no? La pregunta, ya que estoy yo realizando la respuesta, ¿no? Ante eso. Ahora, como es la Universidad Católica, la que se conoce como la más cara universidad para poder estudiar allí, posgrado. No es cierto. Es un mito. Porque en realidad para estudiar un posgrado es muy caro, ¿no? A un posgrado. Posgrado es muy caro. Y la graduación es 1.200, así reales, que lo estoy convirtiendo, ¿no? La graduación porque es particular, lo sé. Sin embargo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, yo me estoy dando cuenta, es una socialización diferente de modo remoto, porque yo no conozco aquí muchos brasileños de modo social. Ahora sí, ¿no? Que ya en esta universidad donde soy, y la mayoría, que es la Universidad Federal de San Carlos, comenzaron ya de modo presencial y estoy conociendo, hay mayor interacción, ¿no? Social, que yo no podía tenerlo de modo remoto. Sí. La mayoría no me conocía físicamente, es diferente, ¿no? Y por la edad que tengo esa mayor fuerza, esa voluntad de estudiar, ¿no? Y los profesores que tal vez están en la edad de 60 años, ¿no? Para adelante, no, se sienten cómodos, confortables de un modo remoto, ¿no? Por su propia salud, lo sé. Sin embargo, sería bueno, ¿no? También un modo de actualizarse, ¿no? Porque falta bastante actualización tanto en Perú, ¿no? Como aquí de los profesores que ya están en la tercera edad. Pero aquí no es así, profesor. Aquí yo veo que los más jóvenes tienen esa voluntad, ¿no? De viajar a otros países que les da la beca a Brasil, que en Perú tienes que ser el mejor profesor o estudiante para poder viajar, ¿no? Porque yo ya tuve esa oportunidad para poder yo realizar una beca ahí en Perú para postular. ¿Qué sucedió? Tenía que tener un buen puntaje, ¿no? Prepararme, en cambio aquí no, aquí tú sobresales en la propia universidad, no compites con todos. Y bueno, eso es mi comentario, ¿no? Quería eso que sepan los demás colegas, ¿no? De ese modo. Gracias. Sí, me motiva a hacer un comentario la intervención de Katia, ¿no? Que es lo que yo también he observado en los estudiantes de pregrado, pregrado, a raíz de este retorno gradual a la presencialidad, ¿no? Yo tengo una idea, yo he notado que durante los 2 años anteriores, los estudiantes de pregrado, me estoy refiriendo, tenían una disposición a las clases diferente de la que yo había observado en los años previos. Yo llevo 21 años enseñando en la universidad, o sea, tengo un tiempo como para poder comparar. Y observaba el año 20, el año 21, otras conductas de los estudiantes hacia su profesora. Y me agradaba lo que yo observaba e identificaba, ¿no? Una relación de mayor atención a la clase, de mejor disposición a la clase, al curso, de mayor disposición a interactuar con la docente, de formas de comunicarse más cordiales con la profesora. A mí me llamó mucho la atención, lo comenté con mis colegas profesores y varios tenían la misma impresión, ¿no? Como que esa distancia social, esa virtualización de las clases, también había provocado nuevas formas de vernos, nosotros a los estudiantes, pero también ellos a nosotros, ¿no? ¿Qué cosa he observado ahora? Pero sobre todo una atención al curso que yo no había visto antes, mayor preocupación por el curso, ¿sí?
puntualidad en la entrega de los trabajos, cosas así. No puedo decir la asistencia porque también ha ocurrido la tela preta. Entonces estaba la fotito, pero no sabía si había alguien detrás de la fotito, ¿no? O de la imagen que ponían. ¿Qué cosa he observado ahora este año? Que comenzaron gradualmente a retornar. Eso que yo observaba como cambios ya no lo estoy percibiendo igual, ¿no? Hay una mayor displicencia por cumplir los trabajos del curso, faltan un poco más a clases, o sea, no está ni siquiera la imagen en la tela, no está, ¿no? No hay mucho, pero comienzan a faltar. Pedidos de aplazamiento de fechas de entrega, una serie de modificaciones. Y una vez me tocó ver que un estudiante estaba conectada a la clase mientras iba a dejar a su hermano menor a la escuela. Y en ese momento se estaba conectando a la clase. Entonces yo, claro, las adaptaciones son en varios planos simultáneamente, porque esos estudiantes tienen a sus padres que retornan también al trabajo presencial. Y entonces encargan a los hijos, en este caso a los estudiantes, por ejemplo, llevar a los hermanos menores a la escuela o recogerlos de la escuela o atenderlos mientras están en casa, mientras están en su clase. Entonces cambia el panorama también de los estudiantes y creo yo que esa sería la explicación de por qué antes estaban totalmente conectados y ahora están más dispersos. Esa sería mi apreciación. Están más dispersos en su atención. Y quizás es porque no solamente ellos, sino los papás también retornan a la presencialidad en su trabajo, y entonces ellos forman parte de esa unidad que es la familia, esa unidad económico-productiva, que tienen y reciben también encargos de parte de los padres, como hacerse cargo de los hermanos menores. Entonces, no sé, en esa etapa de transición creo que esas cosas, esos aspectos, esas dimensiones del cotidiano de los estudiantes también se ven afectados e impactan de alguna manera en su capacidad de seguir las aulas, ¿no? De manera virtual. Claro, la ventaja de la presencialidad es que no hay otra cosa si no están en el aula, efectivamente, no hay otros distractores, ¿no? Hay muchos elementos que incorporar, ¿no? En esta reflexión, efectivamente. Sí, profesora, modos psicológicos, ¿no? Físicos y psicológicos sobre todo, porque ahora en las aulas mis compañeros, la mayoría y sobre todo graduación, ¿no? Yo soy posgraduación, pero estoy realizando una pesquisa de post, ¿no? Pandemia, y veo que los de graduación, en portugués voy a hablar para que me entiendan mis colegas, acontece que os discentes, eles están con mayor perspectiva en estar no celular. Todo o que fala o professor, eles querem já saber se é certo ou não. Eles falam, a ver, eu vou dar uma olhada se o professor está falando e dá certo o que fala. E às vezes o professor não é como em Peru, né? O professor não fala, você deixa o celular. Não, aqui o discente está tudo de outro tipo de comportamento, né? Pode estar com o celular, pode estar também com os pés acima do escritório, da cadeira, não tem uma disciplina desse jeito, é também totalmente diferente. Só que no olhar é que a maioria já está com celular, né? Até que pode ser que, se, em minha perspectiva, se retornamos do modo virtual, vai ser vendido, gravado, né? Gravado todas as aulas e depois vendido. Esse é um tipo de estratégia das pessoas, né, que querem desaparecer talvez a docência, né? E nós temos que estudar essa parte psicológica. A gente já não tem o mesmo comportamento de antes, né? A gente também já não quer fazer exercícios, querem ficar mais em casa, com a bunda, né, na cadeira, já estar, né, como se diz, engordando, já não emagrecendo, não se cuidar. Não seja tão trágica. Essa forma. Na verdade, eu acho que você tem razão em algumas observações, mas pode ter particularidades. Eu sinto, dentro das minhas classes, né? Bom, não voltei ainda presencial, mas eu nunca senti
um nível tão desrespeitoso em relação a posturas e formas. Usar o telefone, eu sempre peço que eles desliguem o telefone ou deixem o telefone. Eu acho que depende um pouco da forma como os professores trabalham com isso também, né? Então, mas realmente você tem razão que é um assunto, é uma questão a se pesquisar. Mas eu vou repassar a palavra para a Yolanda, porque ela tem compromissos, então deixa eu repassar. No, Yolanda, por favor. Solo quisiera agradecer por el convite de esta tarde, por esta conversación que hemos tenido. Me ha gustado muchísimo, de verdad que sí, me ha hecho pensar cosas que no había pensado antes, y eso siempre se agradece, siempre se agradece. Y me quedaría con mucho gusto conversando, pero tengo una aula de aquí a poquito y tengo que preparar y disponerme para esa aula. Um dos problemas das aulas remotas é que não tem mais engarrafamento de trânsito entre uma aula e outra. Não é possível. Então, Yolanda, muito obrigada, Yolanda. Agora eu vou passar para o André fazer a despedida, mas queria muito te agradecer e dizer que nós contamos com você para continuar seguindo o nosso trabalho. Com muito gosto, Maria Lígia. Muitas graças. Yolanda, muito obrigado. De fato, foi um prazer estar aqui com você hoje e certamente teremos outras oportunidades aí. Um grande abraço para você. Muchas gracias a todos.